todas y todos, bienvenidos a una nueva clase. Los invito a seguir dibujando en este curso de anatomía por esquemas de abdomen y retroperitoneo. En esta oportunidad vamos a ver un espacio anatómico al que vamos a llamar trayecto inguinal, que se encuentra ubicado en la pared anterolateral del abdomen, específicamente en la región inguinal, a 2 traveses de dedo por encima del pliegue crural o inguinal que separa el muslo de la pared anterolateral del abdomen. Bien, el trayecto inguinal, como su nombre le indica, es un trayecto, por lo tanto podemos primero definir una característica fundamental, que es que no tiene paredes propias para diferenciarlo del conducto, que sí tiene paredes propias. Entonces el trayecto no tiene paredes propias. Esta característica lo define como trayecto fundamentalmente. Este trayecto es un espacio, como dije anteriormente, construido por tendones, por aponeurosis y por músculos de la pared anterolateral del abdomen, específicamente comprendida entre los músculos anchos de la cavidad abdominal. Comunica la cavidad abdominal en el varón con los escrotos y en la mujer la comunica con el monte de Venus o el monte del pubis. Bien. Por ella transita el cordón espermático con todos sus componentes y el ligamento redondo en la mujer. El cordón espermático en el varón y el ligamento redondo en la mujer. Como está constituida por diferentes paredes que lo aportan todos los elementos de la pared anterolateral, en ella en este trayecto, vamos a describir algunas partes. Entonces vamos a describir en él una pared anterior, una pared posterior, un orificio superficial y un orificio profundo. Un techo y un piso. Bien, y los elementos que transitan por él van a ser los elementos del cordón espermático, si estamos hablando de un varón, o el ligamento redondo, si estamos hablando de una mujer. Bien, obviamente con los distintos vasos y nervios que son regionales, que también forman parte del cordón espermático y que acompañan al ligamento redondo en la mujer. Bien, tiene aproximadamente unos 4,5 centímetros de longitud y se ubica a 2 traveses de dedos por encima de este pliegue crural o inguinal que antes hemos comentado. Para recordar muy básicamente, tenemos que situarnos en la región. Y para situarnos en la región es importante que recordemos la disposición de los músculos de la pared anterolateral del abdomen inicialmente, para poder interpretar de manera muy sencilla cómo se construye este trayecto inguinal. Entonces vamos a recordar que por detrás, como siempre dibujamos, tenemos a una vértebra X, cualquiera, la dibujamos muy simple, solamente de manera esquemática. El músculo interno por excelencia que vamos a tener dentro de los músculos anchos del abdomen es el músculo transverso del abdomen. Por fuera del transverso del abdomen vamos a tener al músculo oblicuo menor o también oblicuo medial, y por fuera de él vamos a tener al oblicuo lateral u oblicuo externo. Nosotros sabemos que estos músculos van a tener diferentes aponeurosis que van a construir de alguna manera una vaina, que es la vaina de otro músculo, que es de la región
anterior, que es un músculo largo, y ese músculo es el músculo recto, ¿sí? El recto anterior. Esto simplemente a modo de recordar nada más cuáles son los músculos que forman parte de la pared anterolateral del abdomen desde, en un punto, la profundidad y la superficie para interpretar cómo se construyen estas paredes de este trayecto inguinal. Obviamente, tenemos que recordar que tengo el cuadrado lumbar, el psoas hacia adentro y la cavidad peritoneal en el interior, bien, de esta cavidad abdominal. Bien, simplemente esto como para recordar la importancia que tiene, digamos, la pared anterolateral. Entonces, de la superficie a la profundidad tenemos al oblicuo externo, o también llamado lateral, o también llamado mayor, el oblicuo interno, también llamado medial o también llamado menor, y el transverso del abdomen. Y el recto anterior por delante. Sabemos que la vaina de los rectos está constituida por las diferentes aponeurosis de inserción, y entre la hoja peritoneal y la aponeurosis de inserción vamos a tener una fascia, que es la fascia transversalis, que también se encuentra ubicada o que conforma parte de la pared anterolateral del abdomen. Teniendo en cuenta esta primera disposición, vamos a ver que el trayecto inguinal se encuentra ubicado básicamente entre el oblicuo mayor, aquí el oblicuo menor. Bien, se encuentra ubicado aquí, pero ya vamos a ver cómo se construye realmente, cuáles son los ligamentos que lo refuerzan y cuáles son los elementos particulares que forman parte de él. Si nosotros hacemos un esquema muy simple del tronco y lo vemos hacia adelante, vemos de esta manera el tórax, la cicatriz umbilical, bueno, obviamente todos los arcos costales, la cicatriz umbilical, y aquí tendríamos de alguna manera el muslo con los genitales, digamos que la arcada crural o el pliegue crural estaría ubicado en este sector, y el trayecto inguinal está ubicado a 2 traveses de dedo por encima de ese pliegue inguinal, de esta manera oblicua, orientada hacia abajo y hacia adentro, que permite la comunicación entre la cavidad abdominal, obviamente, y el monte de Venus en la mujer y los escrotos en el varón. Esa sería la ubicación del trayecto inguinal, de un lado y del otro, 2 traveses de dedo por encima de ese pliegue inguinal. Esta sería la pared anterolateral del abdomen y este sería el muslo. Una vez descrito esto, ubicamos el trayecto inguinal, lo definimos, sabemos qué comunica, interpretamos cómo están dispuestos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Entonces ahora vamos a empezar a construir sus paredes. Bien, que eso es lo más interesante y es lo que posiblemente ustedes deben recordar fundamentalmente para poder interpretar las diferentes hernias que se van a producir en esta pared anterolateral del abdomen en la medida en que, digamos, vayan avanzando en su carrera. Es un tema estrictamente quirúrgico y fundamental para interpretar, digamos, las lesiones que se dan en las regiones débiles o potencialmente débiles de esta pared. Vamos a empezar a describir inicialmente la pared anterior. Bien, si es una pared anterior de este trayecto, entonces sabemos que es una pared que va a estar bien superficial. Bien, si es bien superficial, sabemos que el músculo superficial o externo por excelencia es el oblicuo externo o lateral. Bien, entonces estará construido esta pared por la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor. Ahora bien, debemos recordar que el hueso coxal, si ustedes recuerdan, tiene, yo les dibujo una partecita, pero ustedes ya lo van a recordar, tenemos a la cresta ilíaca, bien, que termina en una espina que se llama hacia adelante, que se llama espina ilíaca anterosuperior,
y esa espina ilíaca se continúa con una, digamos, arcada, una escotadura que se llama escotadura innominada, con una nueva protusión, que yo acá se la dibujo como un circulito, que es la espina ilíaca antero inferior, y luego con un borde anterior una gran eminencia, que se llama eminencia iliopectínea, porque allí se inserta el músculo pectíneo, y finalmente hacia aquí termina en una gran espina con un ángulo que corresponde al pubis. Esta sería la espina del pubis. Y a este nivel vamos a encontrarnos con un orificio que es el orificio obturador. Entonces tengo el pubis, construido en este caso de esta manera, la tuberosidad isquiática, el cótilo y demás, y nos encontramos entonces que este borde, digamos, se va haciendo posterior. Este es un poco para recordar el borde anterior del hueso, que esto lo que le dibujé, solamente para establecer cuál es un ligamento o cuáles son las eminencias óseas donde se fija un ligamento que se llama ligamento crural, de Vesalio, falopio, tiene distintos nombres. Bien, este ligamento que también se llama inguinal o ligamento femoral, como ustedes lo quieran llamar de acuerdo con la bibliografía que lo estudian, es el lugar en donde se fija o que está constituido por distintos elementos que forman parte de la aponeurosis del oblicuo mayor. Entonces este ligamento que tengo acá, le vamos a poner el nombre de ligamento femoral, porque va a ser más fácil recordarlo, y antiguamente a esto se le llamaba crural. Este ligamento femoral o crural es un espesamiento, se dice, de la aponeurosis propia del oblicuo mayor. Entonces, nosotros tenemos que esta pared que habíamos visto, si veo desde la superficie a la profundidad, está constituida por un plano muscular, que es la del oblicuo mayor, después un plano que le sigue por detrás, que es la del oblicuo menor o medial, y después otro plano que es el transverso del abdomen. Por dentro de esto habíamos dicho que estaba la fascia transversalis. Por dentro de la fascia transversalis tengo el peritoneo parietal, y por dentro del peritoneo parietal obviamente que tengo la cavidad abdominal. Entonces esto es profundo, ¿bien? Y esto es superficial. Entonces vamos a ponerle oblicuo externo para que sea más fácil de recordar, o mayor, oblicuo interno, transverso, fascia transversalis y peritoneo parietal. Bien, de esta manera tenemos dispuestas todas las capas que estudiamos en la clase pasada. Bien, ahora, este ligamento que yo les dibujo acá, desde donde a donde se extiende, que da paso a todos los elementos desde la cavidad pelviana al paquete vascular, básicamente, y muscular y vascular, que va desde la cavidad pelviana hacia la región anterior del muslo, la región crural. Ese ligamento que tengo acá lo voy a dibujar en este sector. Bien, esto que tengo acá entonces, que lo vamos a dibujar como grandote solamente para que ustedes lo recuerden, ese sería el ligamento femoral. Bien, estamos haciendo como un corte sagital en sentido antero-posterior de la pared anterolateral del abdomen. Entonces nosotros tenemos que hay una aponeurosis que continúa estos músculos, que se llama aponeurosis de inserción, que va a formar parte de la vaina de los rectos, como ustedes ya saben y que vimos anteriormente, y esa aponeurosis de inserción que continúa al músculo, la del oblicuo externo o oblicuo mayor, se fija hacia abajo y hacia atrás en el ligamento femoral. Entonces, esta aponeurosis es la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo mayor. Bien, por detrás tengo la aponeurosis del músculo oblicuo menor, y por detrás tengo la aponeurosis del transverso y obviamente la fascia transversalis. Bien, que va a disponerse de manera diferente según los individuos. El trayecto inguinal se ubica en este sector. Aquí estaría ubicado el trayecto inguinal con todos los elementos que transcurren en su interior. Bien, aquí estaría entonces el trayecto inguinal.
Bien, esto sería las paredes del trayecto inguinal y por aquí descenderían los elementos del trayecto inguinal. O sea, por aquí tendríamos al conducto deferente, tenemos a la arteria deferencial que la acompaña, estamos hablando de un varón, las venas y demás. Todos los elementos del cordón espermático estarían ubicados aquí. Este sería entonces las paredes del trayecto inguinal. La pared anterior, por lo tanto, está construida por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Esto es lo primero para recordar, es decir, todo este músculo, o en este sector, quiero decir, está terminando el músculo oblicuo mayor, que si se acuerdan ustedes, venían desde la cavidad, y algunas de sus fibras iban a terminar en el tercio externo de la arcada crural, de esta manera, en la línea blanca, y también en las espinas del pubis, tanto la homóloga, la del mismo lado, o la contralateral, que luego lo vamos a recordar. Entonces, primer punto a recordar y que acabamos de ver, la pared anterior del trayecto inguinal está constituida por la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo mayor, también llamado oblicuo lateral u oblicuo externo. Bien, eso es el primer punto a saber. Vamos ahora con la pared más compleja, que es la pared posterior. Esta pared, para entender esta pared e interpretar esta pared, tenemos que volver sobre el mismo esquema que recién vimos. Solamente vamos a dibujar a la espina ilíaca anteroinferior, la escotadura, la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia iliopectínea, la espina del pubis. La vamos a dibujar así un poco hacia arriba, la sínfisis pubiana y el otro pubis. La vamos a dibujar simple, así para que la recordemos, ¿bien? Nosotros sabemos que desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis tenemos una bandeleta. Esa bandeleta que tenemos acá es el ligamento crural. Bien, vamos a poner que este ligamento que tengo acá es el ligamento crural o ligamento femoral. Siempre lo vamos a dibujar a este ligamento porque es muy importante, porque por debajo de él tenemos el paquete vascular y nervioso del muslo, la laguna muscular y por encima de él el trayecto inguinal. Recordemos que el trayecto inguinal está ubicado aquí, ¿sí? Acá está el trayecto inguinal. Ese sería, ahí estaría ubicado el trayecto inguinal, ¿bien? Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a ver entonces, como dijimos, la pared posterior. La pared posterior está constituida, si volvemos sobre esta imagen, por la aponeurosis o las fibras musculares, dependiendo de la cantidad de fibras musculares que tenga del transverso y del oblicuo menor. Bien, entonces, volvamos a esta imagen que tenemos acá y nosotros tenemos que recordar que alguna de las fibras del oblicuo menor o oblicuo interno se fijaban en la cresta ilíaca. Se fijaban en la espina ilíaca anteroinferior y en el tercio externo de la arcada crural. Más o menos en este sector, en la línea media, yo tengo la línea blanca, ¿sí? Y a ambos lados de la línea blanca nosotros sabemos que tenemos uno de los músculos largos que es el recto. De un lado lo vamos a seccionar ahí al recto y nada más, y el otro recto del otro lado, ¿bien? Ese recto que tenemos acá, el recto anterior del abdomen, está cubierto, ese recto anterior, por las diferentes fibras, digamos, aponeuróticas que van a formar la vaina de los rectos, ya sea por detrás o por delante. Eso es importante que lo recordemos, pero en todo este sector externo, muy cerquita de la arcada crural, de la cresta ilíaca y de la espina ilíaca anterosuperior, tengo algunas fibras musculares. Entonces, algunas fibras musculares se insertan aquí, la del oblicuo menor, y de allí se van a continuar algunas fibras que habíamos visto que eran aponeuróticas y que se iban a comportar de manera diferente en la formación de la vaina de los rectos.
pero la disposición que nosotros tenemos de fibras musculares, bien, y de fibras aponeuróticas va a variar, bien. Nosotros sabemos que en el tercio superior el oblicuo menor da una hojita anterior que pasa por delante, ¿sí? Y una hojita posterior que pasa por detrás, y ahí se une a la línea media. Esa es en la parte superior, y en la parte inferior todo pasa. Si yo casi tuviese, vamos a imaginarnos que estamos en el tercio inferior y tengo otro segmento acá del recto, en la parte inferior todas las fibras aponeuróticas del oblicuo menor pasan por delante, bien, todas pasan por delante, absolutamente todas, bien, del recto, para terminar formando la línea blanca, bien. Entonces hay un sector en donde las fibras pasan por atrás y otras pasan por delante, constituyéndose como un anillo, y después en el sector inferior todas pasan por delante. Esto lo vimos en la clase anterior. Ahora, la idea que les tiene que quedar, porque este músculo se extiende hasta la espina del pubis, o sea, yo tengo este músculo hasta aquí, bien, lo vamos a cortar ahí solo para interpretar. Entonces, es importante que recordemos que el trayecto inguinal, o la pared anterior del trayecto inguinal, va a estar constituido por fibras musculares o bien por fibras aponeuróticas del oblicuo menor. Pero nosotros sabemos que también hay algunas fibras, más o menos hasta ahí, ¿bien? Y estas serían algunas fibritas musculares, ¿bien? Esta sería un poco para, esta sería la, estoy tratando de volver como a dibujar para no perderlo de vista, a sería el ligamento crural. En la profundidad de este músculo, en la profundidad, se lo voy a dibujar con línea punteada, yo tengo fibras también musculares y algunas fibras que van a ser, aponeuróticas, y en su mayor parte son así, del transverso del abdomen. Entonces, por detrás de esto, yo tengo las fibras directas del transverso del abdomen, bien, que van a pasar en el tercio inferior todas por delante y en los dos tercios superiores por detrás. Entonces, esto que le dibujé punteado por detrás es el transverso, el músculo transverso del abdomen, bien, y las que son las fibras aponeuróticas más claritas serían las fibras del oblicuo medial u oblicuo interno. ¿Qué quiero decir? Que tengo por un lado el transverso del abdomen bien en la profundidad, esto es profundo, esto es superficial, y por delante, en la parte superficial, tengo al oblicuo menor y después tengo al oblicuo mayor. Entonces, la pared posterior está constituida tanto por las fibras aponeuróticas del oblicuo menor y del oblicuo mayor, que van a terminar algunas de ellas en la arcada crural y otras no. Ahora, vamos a imaginarnos que tenemos fibras aponeuróticas, ya sean de las del transverso o la del oblicuo mayor, bien, que se insertan en la arcada crural. Pero hay un sector de la arcada crural que no tiene nada. Ese sector de la arcada crural que no tiene nada, que no tiene fibras aponeuróticas, solamente está cubierta por algunas fibras que son parte de la fascia transversalis. La fascia transversalis no depende, o sea, en la parte inferior vamos a tener a la fascia transversalis. Es decir, para que lo puedan entender, vamos a borrar un poquito esto. Todo esto va a depender específicamente de la cantidad de fibras aponeuróticas o no que tenga. Nosotros habíamos dicho que el oblicuo mayor, que es este, giraba por debajo del ligamento crural, que sería este, bien, y forma un espesamiento, bien, forma el ligamento femoral crural. Y por detrás, o a este sector, vamos a tener las fibras, ya sea del oblicuo menor o del transverso, que van a estar dispuestas en una mayor o menor proporción, obviamente
que dependiendo de la cantidad de fibras musculares y fibras aponeuróticas particulares de cada persona. Puede que haya una pared bien fuerte, con muchas fibras musculares y fibras aponeuróticas, o más débil, con menos fibras musculares y más aponeuróticas. Y por dentro de esto tengo a la fascia transversalis. Bien, entonces la fascia transversalis, que no es una dependencia de la aponeurosis del transverso, es independiente completamente, está en la profundidad de la pared posterior de la cavidad, de la pared posterior del trayecto inguinal. Entonces, la pared posterior del trayecto inguinal está constituida por las fibras aponeuróticas del oblicuo menor, o también llamado interno, el músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis. Esos son los tres elementos que forman parte de la pared posterior del trayecto inguinal. Recordemos que el trayecto inguinal está ubicado aquí. Ahí está el trayecto inguinal. Entonces, hacia atrás está ocupado o está construida la pared posterior, ya sea por el músculo oblicuo menor, el transverso y la fascia transversalis. Ahora bien, hay un momento en que las fibras aponeuróticas del transverso y las fibras aponeuróticas del músculo oblicuo menor se pueden reunir y espesar. Esa reunión y espesamiento que tienen en la parte inferior las fibras del oblicuo menor y del transverso forman lo que se llama el tendón conjunto. Bien, ese tendón conjunto entonces está constituido por fibras del oblicuo interno o medial y del transverso. Bien, eso se llama tendón conjunto. Algunas de las fibras descienden del tendón conjunto y forma el fascículo cremasteriano de los escrotos. Bien, esa es la pared posterior. Ahora hay un espacio triangular que queda comprendido entre la línea blanca, que está hacia adentro, el ligamento crural hacia abajo y el tendón conjunto o el reborde inferior del oblicuo menor y del transverso, que se llama, que delimita, un triángulo, que es este, un triángulo que delimita un ángulo, que es este, que se llama ángulo de Ferguson. Ese ángulo muchas veces es tenido en cuenta y medido para saber, de acuerdo con su amplitud, la debilidad de la pared. ¿Por qué? Porque muchas veces la pared tiene muchas fibras musculares o tiene menos fibras musculares y más aponeuróticas. Entonces, mientras más fibras musculares haya en esa pared posterior, ese triángulo va a ser menor. Y significa que la pared obviamente va a ser más fuerte. Bien, entonces, este ángulo de Ferguson, para que más o menos le quede claro a ustedes cuál es la idea de su estudio, bien, queda o pasa lo siguiente. Este ángulo puede ser mayor o puede ser menor. Bien, o sea, puede ser más agudo o más amplio. Si es menor, significa que hay más músculo. Y si es mayor, significa que hay menos músculo. Si hay menos músculo, la pared es más débil. Y si hay más músculo, la pared es más fuerte. Bien, en general decimos que la pared bien posterior del trayecto inguinal está constituida por la aponeurosis del oblicuo menor o interno, la aponeurosis del transverso y alguna de ambos músculos, alguna de sus fibras musculares y la fascia transversalis. La adherencia de las fibras del transverso y del oblicuo menor forma lo que se llama
el tendón conjunto. Para tenerlo en claro, el tendón conjunto es la reunión de las fibras del oblicuo con el transverso. Bien, eso es fundamental que lo podamos entender. Ahora bien, teniendo en cuenta esta pared, vamos a recordar algunas cuestiones que son importantes. Cuando yo tengo o miro por detrás la pared anterolateral, la miro desde atrás, yo veo inicialmente un músculo recto y miro el otro músculo recto. Ambos músculos rectos nosotros sabemos, los estoy dibujando medio feo, ustedes lo van a dibujar mucho mejor. En la medida en que vaya practicando los dibujos me van a ir saliendo mejor, pero por el momento no estaría aconteciendo esto. Bueno, entonces tenemos el oblicuo, ambos músculos rectos, ese sería el recto anterior, un recto anterior y el otro. En la línea media tengo a esta famosa línea blanca, bien, que es la confluencia en este sector de la vaina de los rectos. Y por fuera, si yo lo estoy mirando desde adentro, veo un conjunto de fibras. Vamos a imaginarnos que la estoy viendo desde adentro, este conjunto de fibras que tengo por dentro, aquí serían las fibras del transverso. Bien, estas serían las fibras del transverso del abdomen. Lo estamos dibujando groseramente, ¿no? Este sería el transverso del abdomen y este es el recto. Estamos mirándolo por dentro, entonces no estoy viendo ni el oblicuo menor ni el oblicuo mayor, ¿bien? Porque estoy viendo solamente las fibras transversales del oblicuo. Y por dentro de estas fibras, obviamente, que tenemos a la fascia transversalis. Bien, tenemos fascia transversalis. Ahora bien, nosotros tenemos un conjunto de fibras que están en la profundidad de esto, que pasan, alguna de ellas en la parte superior, en los 2/3 superiores, pasan por delante, pasan por detrás de la vaina de los rectos, en los 2/3 superiores, bien, y después, en este sector, en la parte inferior, pasan por detrás, bien, entonces algunas de estas fibras pasan por detrás. Quiero decir, todas se van hacia adelante, eso quiero dibujarles. Esperen que se los dije al revés. Lo que les quise decir es, si recuerdan, tengo el músculo recto anterior del abdomen. Lo vuelvo a dibujar porque recién en el discurso creo que me equivoqué, pero por las dudas, para no volver para atrás, lo volvemos a esquematizar. Ese sería el recto anterior. Acá tendría el músculo oblicuo mayor, el oblicuo medio y el transverso del abdomen. Nosotros sabemos que el oblicuo mayor siempre pasa por delante. El oblicuo medio en un punto pasa por delante y otra hojita pasa por detrás. El transverso pasa por detrás y por detrás de todo tenemos a la fascia transversalis. Esto sería en los 2/3 superiores. Esto pasa a nivel superior, pero obviamente que todas estas fibras se reúnen todas en la línea media y forman lo que se llama línea blanca interna. Bien, esa es la línea blanca interna. En el tercio inferior de esto, volvemos a dibujar acá, entonces tengo el músculo recto anterior. Vamos a ponerlo de nuevo por las dudas, como para ir fijándolo. Recto anterior, oblicuo externo. Voy a utilizar oblicuo externo y oblicuo interno para que sea más fácil escribirlo. Oblicuo interno y el músculo transverso, y esta sería la fascia transversalis. Este sería el músculo transverso. Bien, entonces acá tengo nuevamente el recto anterior. Por fuera del recto anterior, como bien decíamos antes, tengo el oblicuo externo, el oblicuo medial y el transverso. De la misma manera, entonces tengo transverso, oblicuo interno, oblicuo externo. Y tengo las fibras aponeuróticas. Por debajo, en el tercio inferior, todas las fibras, todas pasan por delante, todas, menos la fascia transversalis. Todo pasa por delante, menos la fascia transversalis. La fascia transversalis
pasa por detrás. Entonces, esto sería fascia transversalis. Entonces, si el trayecto inguinal está comprendido en la parte más inferior, está en este sector, en la parte inferior, quiero decir, la pared posterior de la vaina de los rectos, quiero explicar esto, que la pared posterior de la vaina de los rectos es mucho más débil en el tercio inferior que en el tercio superior. Esto de base lo tenemos que recordar siempre. Entonces, si volvemos a mirar este dibujo, vemos si lo que yo estoy mirando en este esquema es la cara posterior, es decir, estoy mirándolo desde acá. Yo estoy mirándolo desde acá, esa es mi mirada. Entonces tengo que veo la cara posterior de la vaina de los rectos. Entonces, en los dos tercios superiores, la fascia o la aponeurosis del transverso pasa por detrás, junto con la hoja menor del oblicuo menor y la fascia transversalis. Pero en el tercio inferior tengo solamente pasando por debajo y por detrás a la fascia transversalis. Bien, tengo solamente fascia transversalis, en tanto que tengo la aponeurosis de la hoja posterior del oblicuo menor más la hoja de la aponeurosis aponeurótica del transverso del abdomen más la fascia transversalis en el tercio superior. Bien, y ahí se forma la línea blanca de un lado y del otro. La arcada crural está más o menos acá. Esta sería la espina del pubis, ahí, espina del pubis. Esta es la espina ilíaca anterosuperior. Acá tengo la cresta ilíaca, el hueso coxal. Acá tengo la eminencia iliopectínea, espina del pubis y demás. Más o menos lo mismo. Esto yo se los dibujo, ¿por qué? Para recordarles lo siguiente. Nosotros tenemos que el trayecto inguinal está ubicado aproximadamente aquí. Bien, aquí está el trayecto inguinal. Bien, acá están las paredes del trayecto inguinal. Y estoy mirándolo desde atrás. Entonces yo estoy mirando acá la pared posterior. Entonces está constituida por mucha fascia transversal y como vimos antes, y algunas fibras aponeuróticas, obvio, del oblicuo menor y del transverso del abdomen. Ahora hay una serie de ligamentos con los que ustedes se van a encontrar que a veces son difíciles de distinguir o de entender. Por eso yo se los voy a tratar de esquematizar aquí. Cuando las fibras del oblicuo y del transverso pasan todas por delante, se van todas hacia adelante y dejan hacia atrás solo la fascia transversa, forman un arco. Ese arco se llama arco de Douglas. Y por debajo del arco de Douglas queda un conjunto de fibras que son un reforzamiento de la fascia transversalis que tienen una forma como de abanico que se van hacia atrás, que forman lo que se llama el ligamento de Hasselbach, que tiene esta disposición. Esto que yo les dibujé acá, esta disposición, se las voy a poner así como con una flechita. Ese conjunto de fibras que acá les dibujé es el ligamento de Hasselbach. Y es un reforzamiento de la pared posterior del trayecto inguinal. Si nosotros seguimos la pared externa del recto, hay otro conjunto de fibras que están por detrás y que van a terminar en la eminencia pectínea, que está acá, que es el lugar, esto estamos hablando por detrás, en la pared posterior. Ese ligamento que tengo aquí terminando la eminencia pectínea, esta sería la eminencia pectínea porque es el lugar en donde se inserta el músculo pectíneo. Ese conjunto de fibras recibe el nombre de ligamento de Henle. Ahora bien, el ligamento de Hasselbach, ahí le puse Hasselbach, pero es Hasselbach, vamos a borrarlo
para que no se confundan, porque yo lo menciono mal y después eso hace que lo escriba mal. El ligamento de Hesselbach también se llama o se lo llama interfobiolar. Y el ligamento de Henle también se lo llama asinguinal. Es lo mismo. Entonces, el ligamento de Henle, como puse ahí, el ligamento de Henle es un ligamento que desciende por la pared externa o el borde externo del músculo recto anterior del abdomen hasta la eminencia pectínea y refuerza por detrás la pared posterior del trayecto inguinal. Y el ligamento de Hesselbach lo que hace es contornear por fuera la profundidad del orificio profundo del trayecto inguinal. Ese ligamento también se llama ligamento interfobiolar. Lo que hace es contornear el orificio profundo del trayecto inguinal. Este orificio que tengo acá es el orificio profundo del trayecto inguinal. Y este orificio que tengo acá es el orificio superficial del trayecto inguinal. Disculpen, todos los elementos del trayecto inguinal se meten en la pared posterior del trayecto inguinal por el orificio profundo, transitan por el trayecto inguinal y salen hacia la superficie por el orificio superior o superficial, no superior, superficial del trayecto inguinal. Bueno, la idea que le quiero transmitir es que la pared posterior del trayecto inguinal construida por la aponeurosis del oblicuo interno o medial del transverso del abdomen y de la fascia transversalis va a disponerse de diferente manera y va a ser más o menos débil dependiendo de la cantidad de fibras musculares que tenga tanto el oblicuo como el transverso. Pero además de esa, vamos a tener que contar con la presencia de dos ligamentos, que son el ligamento de Henle o asinguinal, que es un reforzamiento de la fascia transversal y de esta pared posterior que tiene esta disposición. Desde ese arco de Douglas o desde ese arco, de ese reforzamiento arciforme, descendiendo por fuera del recto anterior hasta la eminencia pectínea. Y el ligamento de Hesselbach es un ligamento que va a ir en búsqueda del orificio profundo del trayecto inguinal, recorriendo desde arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera la pared posterior del trayecto inguinal. Estos o ambos ligamentos forman parte de la pared posterior del trayecto inguinal. Por lo tanto, hasta acá hemos visto pared anterior, pared posterior y nos quedarían ver ahora los orificios. Bien, para poder ver los orificios, ahí vamos a hacer una nueva hoja. Vamos a abrir una nueva hoja para poder interpretar. Para ver los orificios vamos a hacer un esquema bien simple. Bien, vamos a ver primero el orificio superficial, que es el más fácil. Bien, el orificio superficial ya lo vimos cuando vimos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Siempre tenemos que hacer el mismo dibujo. La espina ilíaca anterosuperior, toda la eminencia pectínea hasta la espina del pubis. Ahí tengo la arcada, ahí tenemos más o menos el hueso, parte del hueso coxal. Acá tendríamos el orificio obturador. Entonces acá tenemos el ligamento crural, re importante este ligamento crural. Acá tenemos la otra espina del pubis. Vamos a hacer su homóloga, así para interpretarlo. En la línea media tenemos a la línea blanca. Bien, esa línea blanca interna. ¿Qué era esa línea blanca interna? Era la confluencia de todas las fibras aponeuróticas del oblicuo del recto anterior del abdomen, o sea, las fibras aponeuróticas de los oblicuos y del transverso que forman la vaina de los rectos. Y vamos a recordar, si se acuerdan, todas esas fibras musculares
del oblicuo mayor, ¿a dónde iban a terminar? Iban a terminar a través de aponeurosis en la parte externa de la arcada crural, ¿sí? Formando ese ligamento que tanto nos interesaba a nosotros conocer. Bien, se inserta aquí, todo aquí. Siempre se acuerdan que veíamos que se lo veía de esta manera, que algunas de sus fibras eran bien transversales, otras eran bien oblicuas y otras eran más bien descendentes para terminar en la arcada crural. Todas estas fibras son un poco las fibras del oblicuo menor. Esta es la aponeurosis de inserción del oblicuo menor, más o menos dibujada. Entonces acá tenemos el músculo, bien, oblicuo mayor con las fibras aponeuróticas que van a terminar en la línea blanca, y ahora me interesa que recuerden esta. Algunas de las fibras aponeuróticas del oblicuo mayor van a terminar como un pilar externo en la espina del pubis. Esto que tengo acá son las fibras aponeuróticas. Bien, es una continuidad. Yo se los dibujo de otro color, pero son el mismo tipo de fibras. Esta sería, esto que les dibujé de este color, este es el pilar externo del oblicuo mayor. Estas mismas fibras aponeuróticas tienen un pilar interno, pero que se fijan en la espina del pubis, pero opuesta, aquí atrás. Bien, estas fibras se entrecruzan con las del lado opuesto, es decir, las del oblicuo mayor del otro lado van a terminar en la espina del pubis de este lado. Bien, entonces, esto sería el pilar interno del oblicuo mayor, pilar interno. Obviamente que todo esto son fibras aponeuróticas. Yo se las estoy solo dibujando con colores diferentes para que a ustedes les quede claro. Entre el pilar interno y el pilar externo hay un conjunto de fibras que arquean por arriba ambos pilares. Esas fibras, que también son fibras aponeuróticas del oblicuo mayor, forman lo que se llama el ligamento arciforme. Y se describe por detrás un ligamento que se fija en la sínfisis pubiana también, que está por detrás de esto, se fija aquí, bien, ese ligamento que está por detrás entre el pilar interno, el pilar externo y el ligamento arciforme se llama ligamento de Colles o bien pilar posterior del oblicuo mayor. Esta manera en la que terminan las aponeurosis de inserción del oblicuo mayor en el pubis, nos acordamos que esta es una de las espinas del pubis y esta es la otra espina del pubis, no están hacia arriba, yo se las estoy dibujando así para que ustedes no se lo olviden, pero es mucho menos conspicua, bien menos sobresaliente, quiero decir. Esta espina del pubis, ya sea homóloga, homolateral o contralateral, donde se fija el pilar interno, el pilar externo, limitan el orificio superficial del trayecto inguinal. Este sería el orificio superficial del trayecto inguinal. Ese orificio superficial permite la salida de todos los elementos que comunican la cavidad abdominal con los elementos o las partes blandas superficiales. Espero que les haya quedado claro este orificio superficial. Y por último vamos a ver el orificio profundo, que es simple. Dibujemos nuevamente lo mismo, pero en sentido inverso. Tengo la espina ilíaca anterosuperior, la eminencia pectínea, la espina del pubis. Acá tengo, obviamente, un pubis, la sínfisis pubiana. Acá tengo el orificio obturador. Lo estoy dibujando desde adentro. Acá tengo la arcada crural, nuevamente.
Y yo tengo que el trayecto inguinal está ubicado en este sector. Vamos a hacer que está acá, ¿no? Dijimos que estaba acá el trayecto inguinal. Entonces, tiene un orificio superficial que está acá, que está limitado por los pilares que se insertan en la espina del pubis, y tengo un orificio profundo que está acá. Ese orificio profundo que tengo acá está limitado hacia adentro por las siguientes estructuras. Hacia arriba está limitado y hacia afuera está limitado por las fibras musculares de un músculo que tiene inserciones así y otras más profundas, que son el transverso del abdomen y el oblicuo menor. O sea, las fibras del transverso, el transverso se lo voy a dibujar en rojo, más profundo, y las fibras del oblicuo menor y del transverso forman la porción superior del orificio superficial, del orificio profundo del trayecto inguinal. Entonces, este músculo que lo pinté de color naranja es el músculo oblicuo menor. Y el músculo que les pinté acá más rojo, ese es el músculo transverso, que siempre van juntos, forman la pared posterior. Esos ambos limitan la porción superior del orificio profundo del trayecto inguinal. Ahora, nosotros tenemos una arteria, vamos a cambiar, vamos a hacerla más fuerte, vamos a ponerle ese color así bien intenso. Tengo una arteria muy grande que tiene que abordar aquí la arcada crural, que es la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, que viene por aquí en este sector, yo la voy a dibujar como si fuese aquí, porque vamos buscando, vamos a hacerla bien más gruesa. Esta arteria ilíaca externa tiene que hacerse o tiene que salir hacia el exterior, bien, se va hacia afuera. Estoy dibujando la parte interna, ¿no? Esa arteria ilíaca externa da una arteria que se llama arteria epigástrica. La arteria epigástrica va a ir en búsqueda de la vaina de los rectos. Yo acá tengo un recto y acá tengo el otro recto, ¿no? Y en el medio dijimos que teníamos la línea blanca, ¿no? Que termina acá en el pubis. La vaina de los rectos dijimos que era diferente dependiendo de dónde estaba, ¿no? Dependiendo de dónde estaba, ¿no? Por medio o adentro de la vaina de los rectos hay una arteria que se llama arteria epigástrica. Esa arteria epigástrica nace de la arteria ilíaca externa y limita su origen el orificio profundo del trayecto inguinal por debajo y por dentro. Y se va a ir en búsqueda de la vaina de los rectos para ascender por esa vaina de los rectos. Esa arteria recibe el nombre entonces de arteria epigástrica. Arteria epigástrica. Y esta arteria que tengo acá es la arteria ilíaca externa. Bien, entonces tengo la arteria epigástrica, limita hacia abajo el orificio profundo, del trayecto inguinal. Y la parte externa y superior está limitada básicamente por el músculo o el reborde inferior del músculo oblicuo menor y del transverso del abdomen. Ese es el orificio profundo del trayecto inguinal. Este es el orificio profundo del trayecto inguinal. Entonces, hacia abajo y hacia adentro está limitada por la arteria epigástrica y hacia arriba y hacia afuera por el orificio profundo por el reborde inferior, del músculo transverso y del músculo oblicuo menor. Es así como se mete adentro del trayecto inguinal los distintos elementos desde la cavidad abdominal hacia la pared del abdomen para salir por el orificio superficial que está acá en este sector. Bien, entonces ahí tengo limitado el orificio profundo del trayecto inguinal y acá tengo limitado el orificio superficial del trayecto inguinal. Ahora,
¿Cuál sería el piso del trayecto inguinal? Es muy fácil. El piso del trayecto inguinal está dado por el ligamento inguinal o ligamento femoral o ligamento crural. Entonces yo tengo nuevamente la espina ilíaca anterosuperior, que sigue la escotadura, la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia iliopectínea, la espina del pubis. Bien, hacia arriba sigue la cresta ilíaca. Bien, más o menos este sería el hueso coxal, más o menos, bien, más o menos. Acá tendríamos la tuberosidad isquiática y demás. Yo tengo entonces un ligamento que es el ligamento femoral, que es este. Este ligamento femoral, bien, tiene o está constituido por la aponeurosis del oblicuo mayor. Entonces, ese sería el piso básicamente del trayecto inguinal. Volvemos a hacer el mismo esquema. Tengo el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Y acá abajo tengo ese ligamento que es el ligamento femoral. Acá tendría la espina del pubis. Este sería el ligamento femoral o también llamado ligamento crural o también llamado ligamento inguinal, como lo quieran llamar. Entonces tengo acá la aponeurosis del oblicuo mayor y ese espesamiento que hace por debajo del ligamento crural. Esto sería lo mismo, ligamento crural es lo mismo, crural, femoral, inguinal, como lo quieran llamar. Y por detrás tengo la aponeurosis del oblicuo menor, del transverso con el tendón conjunto y por detrás la fascia transversalis. Eso que dibujamos y que venimos dibujando tanto y que acá estaría el trayecto inguinal. Entonces, el piso del trayecto inguinal estaría constituido por el reforzamiento que hace la aponeurosis, la inserción del oblicuo mayor, cuando se inserta en el ligamento crural. Ese es el piso del trayecto inguinal. Ahora bien, entonces acá nosotros tenemos la inserción de la aponeurosis del oblicuo mayor. Bien, lo que ya vinimos dibujando, tenemos su pilar interno, externo, el pilar interno, el pilar posterior, el orificio superficial. Acá estaría el orificio superficial del trayecto inguinal. Bien, y acá la profundidad, bien, el orificio profundo como lo describimos recién. Ahora, hay un ligamento que va desde el ligamento femoral a la eminencia pectínea que se llama ligamento o cintilla iliopubiana. Ilio porque va desde el ligamento ilioinguinal al pubis, a la eminencia iliopectínea, iliopubiana o iliopectínea. Este ligamento, vamos a ponerlo acá, se llama ligamento iliopectíneo o pubiano, como ustedes lo quieran llamar. Se llama de las dos maneras. Y ese ligamento separa como en dos grandes espacios a la arcada crural. O sea, todo lo que está por arriba, limitado por el ligamento femoral, vamos a hacerlo un poco más grueso, este sería el ligamento femoral que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Todo esto forma dos grandes lagunas. Esta laguna que tengo aquí, esta, que se llama laguna o lacuna muscular, y esta otra laguna que es interna, esta, que es la laguna vascular. Bien, entonces, la laguna muscular contiene a un músculo hacia arriba que es el sartorio y por fuera al psoas ilíaco. Tengo al psoas ilíaco. Y junto con el psoas ilíaco tengo un nervio bien grande acompañándolo que es el crural. Perdón, estoy equivocándome. Tengo un nervio, no está dentro del músculo, pero para que quede bien grandote. Ese nervio es el nervio crural. Entonces tengo al psoas, al músculo psoas y tengo un nervio
vamos a dibujarlo para el otro lado, perdón, ese nervio que es el nervio femoral o crural. Bien, que es el nervio más potente, o no más potente, sino más grande de las ramas terminales del plexo lumbar. Ahora, yo aquí tengo las inserciones de un músculo, que es el músculo pectíneo. Por eso ahí, a esa eminencia se lo llama iliopectinia. Entonces ahí tengo las inserciones de un músculo, que es el pectíneo. Ese músculo pectíneo es un músculo dentro de los aductores, el más anterior e interno, podríamos decir. A ese músculo está cubierto por una aponeurosis, que es la aponeurosis pectínea que se fija, digamos, al periósteo del hueso. Ahora, entre la arcada crural y el reborde o la aponeurosis del pectíneo hay un ligamento que se llama ligamento lacunar o también llamado ligamento de Gimbernat. Ya les hice un lío, ¿no? Ligamento de Gimbernat o también llamado ligamento lacunar. Y ese ligamento se fija en la aponeurosis del pectíneo y delimita la presencia de otro ligamento, cuando se fija aquí, en la eminencia iliopectínea, que se llama ligamento de Cooper. Vamos a borrar acá un poquito, solo para anotar los ligamentos, eso también acá. Ese se llama ligamento de Cooper. Bien, entonces, entre el ligamento de Cooper, el ligamento de la cintilla iliopectínea o iliopubiana, el ligamento vascular o de Gimbernat, queda la celda vascular que contiene a la arteria ilíaca externa que se transforma en femoral, la vena femoral que está por dentro de la arteria y por dentro de ella un ganglio o una cadena ganglionar que es el ganglio de Cloquet, el famoso ganglio de Cloquet. La vena, vamos a ponerlo. Esta sería la vena femoral y esta sería la arteria femoral. Y por encima de esto tengo el trayecto inguinal. Entonces el trayecto inguinal está dentro de la pared abdominal, entre las aponeurosis de inserción de los músculos anchos, por donde transitan los elementos del cordón espermático y del ligamento redondo en la mujer, y es atravesado básicamente por todos los elementos desde la profundidad a la superficie, es decir, ingresan desde la profundidad, atraviesan todo el trayecto inguinal y se hacen superficiales en este sector. Pero por debajo tengo la arcada crural y por debajo de la arcada crural la laguna muscular donde está el psoas con el crural, el nervio crural o femoral, y por dentro el paquete vasculo nervioso que irriga y que es la irrigación fundamental, muy pero muy importante, que es el pedículo vasculo nervioso del miembro inferior. Bien, entonces tengo a la arteria femoral en ese sector, a la vena femoral, algunos filetes nerviosos, obviamente, que proceden del plexo lumbar y el ligamento de Cloquet. Bien, esto es fundamental que lo puedan entender. Entonces, el piso del trayecto inguinal es el espesamiento de la aponeurosis del oblicuo mayor. Y ese piso separa el trayecto inguinal prácticamente de la arcada crural por debajo. Y esa arcada crural tiene estos dos compartimientos con estos ligamentos que son fundamentales. Ahora, si nosotros miramos dónde podría estar el techo de la cavidad, estaría acá. Pero el techo de la cavidad o de este trayecto inguinal, quiero decir, es prácticamente
imposible de divisar o de llegar porque las aponeurosis están adheridas unas a las otras y los músculos también. Y si llegamos a la aponeurosis y si llegamos y decolamos la aponeurosis y después queremos separar los músculos oblicuo mayor del oblicuo menor, nos vamos a encontrar con el reborde inferior del tórax. ¿Sí? Vamos a encontrar a los arcos costales, donde se insertan estos músculos, o sea que el techo del trayecto inguinal estaría constituido por las inserciones de los músculos a los arcos costales, pero para lograr llegar a hacer eso, tenemos que decolar primero aponeurosis y luego separar músculos. Y yo me parece que en alguna oportunidad, como describe casi todos los textos, no es porque lo diga, lo explique yo, sino que lo explican todos los textos en general, es muy difícil separar un músculo de otro y es muy difícil decolar una aponeurosis de la otra. Por eso es como muy importante y muy fundamental recordar que son músculos acintados, muy adheridos uno en relación con el otro, de difícil disección, decolación y separación, o disección, que separar y disecar es lo mismo, y actúan como una cincha en su conjunto los tres músculos anchos del abdomen. Pero en la parte inferior, cuando se están insertando en la arcada crural, delimitan este espacio anatómico o aportan las paredes de este trayecto inguinal. De esta manera, hemos hecho un recorrido de la pared anterior, de la pared posterior, del orificio superficial y del orificio profundo del trayecto inguinal. Obviamente que es muy importante recordar cuál es el contenido. Si hablamos del contenido del trayecto inguinal, vamos a hablar en el varón del conducto deferente, importante, la arteria deferencial que lo acompaña, la arteria espermática, las venas espermáticas que se dividen en anteriores y posteriores, los nervios genitales, de los nervios abdominogenitales mayor y menor, y el ligamento de Cloquet. Pero además vamos a ver en la mujer, vamos a encontrar el ligamento redondo. ¿Qué es o cuál es la arteria que no vamos a encontrar? No está en el trayecto inguinal. La arteria funicular, o también llamada cremasteriana, que desciende por debajo y por fuera en relación específicamente con el ligamento de Cooper. Es una arteria que tiene su origen de la arteria epigástrica, o a veces nace de la arteria, ilíaca externa, pero fundamentalmente nace de la epigástrica y no desciende junto con todos los elementos del trayecto inguinal. Esto es importante porque es una arteria que generalmente, como explican los cirujanos, ellos cuidan para evitar los hematomas o las hemorragias en una cirugía para reconstituir la pared abdominal cuando hay hernias. Bien, bueno, esto es un poco el recorrido que hacemos de trayecto inguinal en la cátedra de anatomía. Yo espero que les haya servido y que hayan podido hacer estos esquemas que son muy pero muy simples, que a ustedes seguro le van a salir mucho pero mucho más bonito que a mí. Así que bueno, los espero en la próxima oportunidad con los músculos que forman parte del piso de la pelvis o periné. Desde ya que tengan todos una linda semana. Saludos para todos, chicos.